Desde los orígenes de nuestra civilización, los cereales fueron el principal medio de subsistencia del hombre. Trigo, centeno y mijo constituyeron también para los pueblos galaicos la base de una agricultura primitiva a la que en el siglo XVII se vino a incorporar el maíz importado de América. El pan ha sido, sin lugar a dudas, uno de los descubrimientos más valiosos de la humanidad y de tanta importancia en la escueta economía de la población rural que se vio siempre rodeado de un respeto religioso. Buena parte de las construcciones de la arquitectura popular gallega aparecen ligadas al proceso de almacenamiento y transformación de los cereales, que en muchas ocasiones reciben directamente el nombre de pan, aunque estén todavía dorándose al sol. La primera en el estricto orden de este proceso es la era, una de las víctimas también de la mecanización del campo. La era constituía frecuentemente el espacio comunal más importante de la aldea y siempre venía a ser uno de los lugares de trabajo más directamente dependientes de la casa vivienda. Situada en su parte posterior, cerca del hórreo, y construida unas veces de piedra y otras simplemente de tierra alisada, se convertía en centro de reunión de los vecinos que participaban comunitariamente en la tarea de majar el cereal golpeándolo con el mallo, instrumento compuesto de dos palos articulados entre sí por una tira de cuero. De la era, el cereal pasaba a ser almacenado en el hórreo, la dependencia más importante de la casa labriega y una de las aportaciones arquitectónicas más significativas hechas por el hombre a la hora de conformar el paisaje gallego. El cultivo y almacenamiento de los cereales aparece documentado en el noroeste de la península desde el Neolítico. La función fundamental del hórreo, utilizado como granero de los cereales tradicionales, es hoy la de almacenaje y secado del maíz, una vez que este cereal se incorporó a la agricultura del país gallego. El maíz fue introducido en Galicia por el almirante Gonzalo de Castro y su mujer doña Magdalena de Luaces, que en el año 1604 lo sembraron por primera vez en tierras de Nogueira de Verón y en Mondoñedo. Cereal de primavera, de alto rendimiento, el maíz se incorporó al ciclo de producción agraria en rotación con los cereales invernales, el trigo y el centeno, sustituyendo al mijo, del que toma su nombre en gallego. El nuevo cultivo resultó tan positivo que desplazó al centeno en las zonas costeras y en las tierras situadas por debajo de los 400 metros de altitud, planteando un problema de solución apremiante: el almacenamiento y conservación de la voluminosa cosecha recogida. La economía rural, escribe Martínez Rodríguez, es fundamentalmente una economía de subsistencia. La unidad familiar de explotación produce lo necesario para abastecer las propias necesidades, con muy pocos excedentes comercializables. Las cosechas deben, pues, almacenarse para proveer al consumo cotidiano durante todo el año. Es preciso un granero de capacidad proporcionada al volumen de la cosecha obtenida, puesto que se va a almacenar en su totalidad. El granero es el exponente de la capacidad productiva de la casa. El hórreo gallego es ese granero y algo más, ya que a él se le encomienda el secado del maíz, misión que condiciona las características básicas que lo conforman. Es estrecho y alto, elevado sobre columnas y con numerosas aberturas laterales. De esta forma, consigue un mayor aislamiento del terreno y una adecuada ventilación para proteger al grano de la humedad y favorecer su secado y conservación, al tiempo que lo defiende de sus enemigos más directos, las aves y los roedores. Excepto algunos ejemplares muy primitivos, siempre va el hórreo sobre unos soportes que lo levantan del suelo. Soportes fundamentalmente de piedra, conocidos genéricamente bajo el nombre de pies del hórreo, y que, ya sean columnas, muretes de carga, mejor conocidos por cepas, o muros que cierran el espacio situado bajo la cámara, dando lugar a una nueva dependencia donde se guardan productos de la huerta, siempre van rematados por los tornarratas, piezas de piedra de base plana que impiden a los roedores el acceso a la cámara mientras facilitan el asentamiento de estas sobre los soportes. El elemento central del hórreo es la cámara,
que apoya sobre los tornarratas y presenta características muy variadas en función de las peculiaridades productivas y los materiales de cada comarca, respetando siempre su forma estrecha y alargada. Un esqueleto compuesto de un número de columnas que se corresponde con el de los soportes, unidas por un conjunto de vigas y dinteles superiores sobre los que descansa la cubierta, constituye la estructura de este depósito, que va completada en los frentes estrechos, penales en gallego, con una pieza triangular conocida por pinche del penal, en la que se realiza una escotadura para encajar la viga central del tejadillo. La forma de resolver los paramentos laterales es, sin duda, la operación más delicada en el proceso constructivo del hórreo, donde el agricultor se juega la cosecha si no consigue una adecuada ventilación que ayude al secado y conservación del maíz. En el caso del cabazo o cabaceiro, el tipo más primitivo de granero, la ventilación se realiza por medio de las múltiples aberturas del entramado de cestería con que está hecho. Cuando la cámara es de madera, el paramento lateral adopta las características de una celosía compuesta de tablillas verticales de roble o castaño, doelas o pontons, en el idioma del país, con una mínima separación entre ellas para el paso del aire. Uno o dos listones horizontales a modo de fajas o cintas, que así se llaman, son los elementos de unión y soporte de este práctico e ingenioso entablado. Si el material empleado es la piedra, las soluciones dependerán de las características petrográficas de la zona. Desde los mampuestos irregulares de considerables dimensiones, separados por piedra menuda que cubren los huecos entre las hiladas superpuestas, a las losas de pizarra que dejan aberturas semejantes a troneras. Cuando la cámara se construye con sillares, no falta en la cara inferior de estos la oportuna rendija de ventilación. Y si hay granito de buena calidad, el problema se resuelve mediante el uso de prismas de base rectangular o cuadrada o por la utilización de sillares estrechos con hendiduras verticales que recuerdan las doelas de los hórreos de madera, semejanza nada casual propiciada también en este caso por las franjas horizontales correspondientes a las cintas o fajas de aquellos. La entrada al hórreo se realiza siempre por una puerta de considerable tamaño en relación a las dimensiones habituales de este tipo de construcción. Puerta situada en uno de los hastiales o en medio de uno de los costados y a la que se llega mediante escaleras de mano o de piedra que dejan siempre una separación entre el último peldaño y la puerta para evitar el acceso a los roedores. Los hórreos se distinguen por la cuidada construcción y solidez de su estructura, la armonía de sus líneas y proporciones, y también por la riqueza y profusión de elementos ornamentales que los singularizan siempre como una nota graciosa y cuidada en el conjunto del paisaje gallego. El proceso de transformación de los cereales termina en el horno, emplazado generalmente en el interior de la casa vivienda, junto al lar, o en alguna de las construcciones que la rodean. Se reduce a una cámara de planta generalmente circular, construida en piedra, en la que se cuece el pan. Nunca falta una buena pieza de este material o una losa de pizarra sobresaliendo de la pared, por encima de la boca, para evitar que las chispas puedan llegar hasta la cubierta. Estos hornos, cuando se incorporan a la vivienda, generan una amplia gama de cuerpos perfectamente integrados en ella, que sobresalen al exterior de la planta baja de la construcción, aunque no falte algún lugar, en los confines, con tierra de Zamora, en que aparecen volados al nivel del primer piso. En otros sitios, junto a los hornos familiares, aparece el horno comunal, construido colectivamente, que constituye un elemento arquitectónico exento de gran singularidad. Además de la cámara, de mayores dimensiones que las de los hornos familiares, cuenta con una zona dedicada a obrador y, en algunos casos, una leñera. Antes de llegar al horno, el cereal ha pasado por el molino, antiquísimo y obligatorio instrumento de trituración presente ya en los castros celtas. En Galicia, el molino de mano aparece por primera vez durante el período de romanización. Hay que esperar hasta la Edad Media para que se produzca la sustitución de la fuerza humana por las fuentes naturales de energía, que sembrarán la geografía gallega de numerosos molinos hidráulicos, unos familiares y otros comunales,
muchos de ellos todavía en uso. Las edificaciones que los albergan suelen ser construcciones de estructura muy elemental, realizadas con mampostería de poca calidad. Los más sencillos constan de un recinto rectangular o redondeado en alguna de sus caras, para defenderse mejor de la corriente. El único elemento que aparentemente los diferencia de otras construcciones es una pequeña plataforma para descargar los sacos situada al lado de la puerta, que con algún ventanuco constituyen los huecos de la edificación. En el interior, el espacio destinado a albergar el mecanismo de trituración deja lugar a otro menos específico, refugio ocasional cuando la molienda dura toda la noche. En ocasiones, molino y vivienda ocupan una misma edificación, dejando entre ellos un zaguán y algún tabique de tablas que aísla la cocina. Una escalera de madera dará acceso a los dormitorios situados en el piso de arriba. No falta en Galicia algún molino de sangre o de tracción animal y otros de viento, ya en desuso, y hasta alguno que aprovecha la fuerza de las mareas como fuente de energía. Pero el tipo más común es este, que acciona el mecanismo de rotación canalizando la fuerza del agua para que caiga sobre las aspas del rodezno. Este, al girar, transmite el movimiento mediante un eje al mecanismo de trituración cuyo elemento básico es la muela, dos piezas cilíndricas de granito, de las cuales la inferior o solera es fija y la superior o corredera recibe el impulso del eje. Entre ambas cae el grano desde la tolva para ser reducido a blanca harina, mientras suena el corazón del campesino gallego al ritmo alegre e insistente también captado por Rosalía. Todo es contento, todo es holgarse, mientras la piedra bate que bate, muele que muele, dale que dale, con lindo gusto hace compases.